Decíamos, desde Argentina, desde Buenos Aires, tenemos a Julia Mucio, una creadora muy especial, una maestra de formación de teatro corporal. Junto con Jorge Costa han venido desarrollando un trabajo hermosísimo en relación de investigación. Directora, actriz de distintos trabajos escénicos, que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, de apreciar aquí en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá. Su último trabajo, Tía Patria, que lo estrenó el año pasado, lo tuvimos acá en Colombia. Ha trabajado como docente en diferentes programas y espacios como el diplomado de máscaras de la Universidad Nacional de San Martín, con Comedia del Arte, con Clown Entrenamiento para FASE, formación de artísticas contemporáneos para la escena, como formador de ciclos formativos de diferentes países como México, España, Ecuador, Colombia, entre otros. También ha estado en el Diplomado Internacional de Clown de la Universidad del Bosque. Y para tal efecto, ¿quién más que nos puede acompañar en esta charla? Que Gillo Giraldo, maestro en arte dramático, y quien es el coordinador general del Diplomado de Improvisación Teatral y el Diplomado de Clown de la Universidad del Bosque. Entonces, bienvenida Julia, bienvenido Gillo. Gracias, gracias. Bienvenida sobre todo Julia, eres nuestra invitada de honor en esta ocasión. Muchas gracias por invitarme. Ok, Checho, ¿haces tú los honores? ¿Inicias tú? O pues digamos que la dinámica es como siempre lo ha sido en Punto Teatral, iniciar con unas preguntas un tanto generales para irnos encauzando un poco con relación al tema propuesto. Y a partir de ahí, aquellos que quieran hacer preguntas, con muchísimo gusto nosotros les iremos dando la voz para que las hagan de manera directa. ¿Les parece bien? Perfecto. Vale, Creo que sí, perfecto. que les parece bien a todos. Ok, vale, perfecto. Ok, Checho, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú? Adelante, porque en la oscuridad se me ha caído un vaso de agua. Ya, ok, Sí. vale. Y Entonces, aquí primero, está guardando el escritorio. salud, querida maestra. Para mí es un placer volverte a ver, al menos a través de estos medios técnicos virtuales, pero pues brindo por ti, por tu esposo, por tu familia y que ojalá esto pase pronto para podernos abrazar de nuevo como se debe. Así que salud. Muchas gracias. Bueno, justo estaba pensando que estos medios nos sirven para conectarnos con gente que no nos estaríamos conectando en este momento. Así que está súper interesante. En Sí, ese completamente de sentido. acuerdo. Bueno, de nuevo, saludos a todos los que entraron al chat y vamos a hacer una pregunta muy general, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del clown para ti? ¿Qué significa esto del clown para ti? Bueno, arrancar con esa pregunta es como lo más difícil de todo, ¿no? Porque en un camino de más de 20 años indagando se abren preguntas y volvemos a respondernos y otras preguntas, es un universo enorme, ¿no? Y cuanto más te vas metiendo, más vas descubriendo que es un territorio gigantesco a explorar y que va cambiando todo el tiempo como el movimiento. Y entonces es complejo para mí, después de tantos años de investigar, responder esa exacta pregunta, pero voy a intentar acercarme. Para mí el payaso no solamente es un personaje cómico, sino que es todo un territorio, ¿sí? Es una esencia cómica que buscamos con los alumnos. Es un universo sumamente vasto, o sea que no solamente se trata de componer un personaje que hable de determinada manera, se mueva de determinada manera, sino que se trata de todo un estado de gracia, un estado de juego que habilitamos en el momento en que nos metemos en la búsqueda del payaso, ¿sí? Clown se le llamó para distinguirlo un poco del clown, del payaso tradicional de circo, ¿sí? O por lo menos esa es la teoría que a mí más me cierra, ¿sí? Y se usa clown para definir el payaso de teatro, específicamente, ¿sí? En las clases de clown buscamos muchas cosas esenciales que tienen que ver con la técnica, ¿sí? Como por ejemplo estar presentes, ¿sí? Como por ejemplo generar ese espacio de presente para poder usar todo lo que en la escena se nos plantea, se nos
pregunta, como por ejemplo buscar la particularidad de ese actor y esa esencia cómica puntualmente en ese actor, ¿sí? En la escuela de Lecoq era la última máscara a la que accedían los actores, por lo tanto venían con todo un bagaje, con todo un lenguaje de idioma, de máscaras, digamos, de muchos colores, y llegaban a esa materia en el final de la carrera, ¿sí? Entonces yo cuando empiezo con alumnos principiantes en la búsqueda del clown, intento no solo ir desde ese lugar que utilizaba Lecoq, de ir sacando capas, ¿sí? Para ir llegando a esa esencia cómica bien esencial, sino que a veces, como son gente que recién arranca, también desde la formación lo que hacemos es acceder también al payaso desde lo que es el oficio del payaso, ¿sí? Con los recursos de humor físico y de comedia física, accedemos ahí y desde esos dos lugares vamos llegando a ese sacar capas para encontrar la esencia, ¿sí? A veces se vincula la idea de buscar tu propio payaso como una idea de soy yo y me tengo que descubrir a mí mismo, como una cosa medio psicologista. También se usa la palabra verdad para la escena. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea. Me parece que más que verdad lo que tenemos que buscar es que sea valioso para el actor que lo lleva adelante. Y también me parece interesante que no pensemos que el payaso siempre está en ese cotidiano o en esa persona cerca de su realidad. Muchas veces el payaso lo encontramos muy lejos de nosotros mismos. ¿Sí? Hay gente que tiene su payaso muy cerca de su cotidiano, y hay otra gente que encuentra su payaso muy lejos, lejos de su cotidiano. Entonces la palabra verdad me lleva como un lugar, o que sea sincero, que está muy de moda ahora decirlo para la técnica, me lleva a un lugar un poco peligroso en ese sentido. Entonces prefiero pensar en el tema del valor que tiene para el que lo hace, ¿sí? Bueno, y trabajamos, nosotros desde la formación trabajamos desde el cuerpo, accedemos al payaso desde el cuerpo, que consideramos que es lo más primario, lo que esconde menos, o sea, creemos que el cuerpo esconde menos que la palabra, entonces nos vamos metiendo desde los pies hacia la cabeza, ¿sí? Vamos entrando primero en la percepción del cuerpo hacia llegar, no es que no accedemos a lo verbal o al mundo del pensamiento del payaso, pero empezamos desde el movimiento, empezamos desde lo más primario del cuerpo. Es Te que dije un montón de cosas juntas y te sí, dije no, algo para está súper bien porque a partir de toda esa amplia gama de respuestas, de opciones, pues tenemos también mucho material de dónde coger para poder preguntarte más cosas, ¿no? Es que hay como una gran diferencia y unas grandes como corrientes. Mucha gente dice que el payaso es un estado, mucha gente dice que el payaso es un personaje. A mi propio criterio, digamos, me voy más con la definición que hace Genet de que el payaso es, es un personaje construido por el actor, ¿no? Sin embargo, en un principio, cuando estaba explorando esto del payaso, de la técnica clown, consideraba que sí era un estado, ¿no? Y creo que también es como una unión entre ambos, como ese estado de juego, pero también es la construcción de ese personaje. No sé qué puedes decir tú al respecto. Sí, es la construcción del personaje lo que lo distingue de otras técnicas, por ejemplo, si lo tuviéramos que distinguir de la improvisación, ¿no? El clown busca así la construcción del personaje. Pero ¿qué consideramos un personaje? Ahí está el punto también, porque para mí un personaje no es algo unidimensional, ¿se entiende? Es algo que tiene varias dimensiones, ¿sí? No se trata solamente de llegar a un traje, a una forma de hablar, una forma de caminar y listo, ¿no? Y pensarlo como llano, sin posibilidades de... Por eso para mí, cuando se habla de territorio, me parece interesante en ese sentido. No es que no construimos un personaje, lo construimos, pero es un personaje móvil, ¿sí? Y lo que estamos buscando en realidad a través del payaso es esa tendencia cómica que tiene cada actor en particular. Por eso me parece muy interesante como técnica, no solo para los que quieren ser clowns, sino para cualquier actor, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de ese personaje, nosotros lo que vamos buscando también, o encontrando, es esa particularidad única que tiene ese payaso, que va madurando como va madurando el actor. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos a Chaplin, ¿no? Que no era clown, era Chaplin, ¿no? Pero vemos a Chaplin en sus inicios, o vemos a Chaplin en el final de su carrera, nosotros vemos una tendencia cómica que hila todas esas edades de él,
Pero él va madurando los temas muchísimo, y no es lo mismo lo que hace al principio en sus primeras películas, que tienen más que ver con burlesco y con caídas y golpes y nada más, y lo que llega a madurar él como tema, ya grande, ¿no? Entonces yo cuando me refiero al payaso siempre digo que uno, una vez que encuentra el cómo hacer reír, también debe encontrar el qué quiere decir a través del hacer reír. O sea, qué es lo que yo quiero transmitir desde ese personaje. ¿Cuál es su esencia? No solo cómica en el sentido de descubrir el cómo hacer reír, sino qué quiero decir a través de, ¿sí? No decir solo con palabras, ¿no? Sino que qué drama me atraviesa. ¿Sí? Por eso me parece interesante que el payaso no quede nada más en la superficie de el hacer reír con 2 o 3 mohines, sino entender la profundidad que tiene el payaso como construcción. ¿Sí? Yeah. Para mí, un buen payaso, como un buen improvisador, tiene una carga, un bagaje enorme técnico, primero para empezar. Y un buen payaso está atravesado por un drama, como un buen actor dramático, solo que la forma de llevarlo al espacio es distinta. ¿Sí? Pero no es que no está atravesado por el drama, no es que no está comprometido con lo que hace, no es que está por fuera, no es que hace qué, no es que es superficial, ¿sí? Que a veces un poco se asocia la técnica a hacer como la chantada, no sé cómo se dice en Colombia, ¿sí? Como bueno, cuento un par de chistes, ¿no? Cuento un par de chistes, tengo 2 o 3 ya, sí, ¿no? Para hacer como reír, la chanza, ¿no? de pronto sería la Exacto. chanza, tal vez, ¿no? Ya, Sí. ok. Dime una Entonces, cosa. debemos comprenderlo como un personaje atravesado por un drama detrás, ¿sí? Un drama que puede ser Ya. sencillo o no, pero sí, me parece que puede ser interesante desde ese punto de vista el payaso, ¿sí? Ahora que tú dices la tendencia cómica, el payaso está obligado sí o sí a hacer reír, así como diría Philippe Gaulier, un payaso que no hace reír no es un payaso. Y yo soy de la idea de que si te pones la máscara de payaso, primero tenés que hacerlo reír. Después, llevarlos de la mano de ese hacer reír a donde vos quieras. Yo digo, los buenos comediantes primero hacen una empatía enorme con el público, y una vez que los tienen ahí en la risa, en ese placer que nos da la risa, por ejemplo, a mí me pasa que, o al menos es mi intento en Tía Patria, que gracias a vos existe esa obra, y a tu invitación, con Tía Patria yo intento realmente, primero, tenerlos conmigo desde la risa, es decir, hacerlos reír lo más posible, y después llevarlos de la mano hacia la nostalgia, hacia mi mundo más triste, hacia mi mundo de los recuerdos, hacia mis obsesiones, pero sí, soy de la idea de que sí, el payaso debe hacer reír primero. Después todo lo demás. Aunque digamos que el origen o la búsqueda puede ser diferentes aspectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tú dices, diferentes aspectos emocionales de Julia, de su Julia interior, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de conocer una experiencia muy interesante de una maestra clown inglesa que parte del trauma y del temor de muchos individuos que vivieron la guerra, específicamente de comentarios y experiencias con relación a la Alemania nazi, y que a partir de ahí crea o construye un clown oscuro, ¿no? No sé si ese tipo de orígenes donde se busca el clown de esa manera también es válido para esa interpretación, para esa búsqueda constante de ese personaje clown, ¿no? Sí, esos temas a mí me parecen sumamente atractivos para el payaso. Todos los temas que tienen que ver con la muerte o con la guerra o con los temas más densos. Son los temas que podemos digerir a través del clown también. ¿Sí? Hay una forma más amable de poder pensarlo. Sí, es una posibilidad, no es que sí o sí tengo que pasar por ahí, pero sí me parece interesante desde ahí. Por otro lado, con respecto a los temas personales, yo al menos trato de no meterme en ese punto como de memoria emotiva, a mí no me sirve. En general yo voy como jugando y encontrando esos temas. De repente, por ejemplo, en Tía Patria me encontré con temas míos, personales, pero no fue lo que yo quise imponerle a la obra primero, sino que primeramente me dispuse al fluir de la obra, y después fui encontrando qué temas me atravesan a mí, pero no desde un lugar, a ver, no encaro el proyecto, es de, bueno, a ver, Julia,
en tu vida, qué te pasó, de qué querés hablar, sino me dejo llevar por el fluir del movimiento y voy encontrando después esas referencias personales. ¿Por qué? Porque no me ha servido en mi proceso como alumna de clown ponerme tan cerca de lo personal. Al contrario, a mí no me ha funcionado desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, pero sí lo que vos planteás con respecto, por ejemplo, al holocausto, qué temón para encarar con los payasos. Sí, sí, es bastante. Sí, me parece Quedé muy realmente interesante. impresionado y como dije, guay, diablos. Sí. Okay. Y el resultado era muy interesante, ¿no? Ese clown oscuro, muy, muy negro, y el proceso de experimentación con los estudiantes era aún más contundente, ¿no? Una cosa bastante chocante, por decirlo así, ¿no? Hay dos tipos de corrientes de maestros. He tenido la oportunidad de ver tu trabajo, el placer de ver tu trabajo como docente, y tú partes desde la disciplina, pero también desde el amor, ¿no? Desde esa parte educativa de enseñarle al estudiante, pero hay también ese otro tipo de maestro que de alguna manera ridiculiza una situación de extrema vulnerabilidad al estudiante, y se vuelve un tipo demasiado estricto a mi modo de ver, demasiado dictatorial. ¿Cuál crees que son esas dos vías más importantes para llegar a un resultado al sacar el máximo de provecho del talento de los estudiantes en clase? Pero yo creo que eso que está pasando a veces en algunas clases de clown con respecto a ponerse como en la autoridad casi autoritaria, digamos, creo que a veces son malas lecturas de lo que hacía Lecoq con sus alumnos, malas lecturas, con respecto a ver, hay que entender que los que derivan de la escuela de Lecoq o de maestros de la escuela de Lecoq no entienden a veces, me parece a mí, esto desde mi humilde opinión, que era la última materia, después de todo un tránsito con sus alumnos, y en esa última materia los desnudaba de esa manera. Es decir, yo con alumnos iniciales no los voy a poner en ese lugar de jaque jamás. Y lo poder con alumnos que ya están avanzados, a los cuales les puedo decir esto es una mierda, vuelve a entrar, ¿se entiende? Y ponerlos en ese lugar de fracaso, porque desde ahí empiezan a ser vulnerables. Pero no es para cualquier grupo, no es para cualquier nivel. Creo que por eso te digo que a mí me ayudó mucho mi primer maestro de clown, Walter Velázquez, que él venía más del circo, y que comprendía que era una mezcla, o sea, que uno no podía ir directamente al fracaso del alumno si el alumno no sabía ni a dónde estaba parado, ¿se entiende? Entonces, primero debe ser un espacio liberador para el alumno, ¿sí? De liberación, un espacio donde el movimiento se libere el desequilibrio, se libere el descontrol, ¿no? Empezar a animarse a entrar en ese desequilibrio. Y después hay algo así más lecoquiano que tiene que ver con ponerlo al alumno en fracaso, que hay buenos maestros que lo hacen, muy buenos maestros que lo hacen, pero para mí tiene que ver con algo que necesita el alumno tener antes, ¿entiende lo que digo? No sé si está como Sí, claro lo que dice. entiendo perfectamente. Sí, digamos que debe tener un proceso previo, ¿no? Un proceso previo y no afrontarlos directamente a un proceso de vulnerabilidad o de tratar de enfrentarse a ese fracaso de manera directa y abrupta sin haber pasado por todo el proceso anterior, ¿no? Sí, considero que es así. Y igualmente también entiendo la docencia como un lugar de acompañamiento de cada uno, ¿no? ¿Qué necesita cada alumno de mí para acompañar su proceso, para que encuentre él sus herramientas? Digo, no hay una sola, no hay una manera, ¿viste? No es que hago un casting como maestra, ¿entiendes? Sino que voy viendo qué van necesitando. Y en eso creo que, no sé si por ser mujer o qué, pero sí, me han dicho ya que tengo como algo medio maternal para ir acompañando el proceso de los alumnos. Y hasta me he preguntado muchas veces, bueno, me tengo que disponer de otra manera, tal vez tengo que ser, ¿no? La maestra que entra ahí como tipo parada arriba. No me sale esa forma. Yo considero que realmente ser maestro es acompañar el proceso del otro e intentar sacarle lo mejor de sí mismo, no quedarme nada más con los que lo están logrando, ¿no? Como hacer un acompañamiento, una guía de todo el que esté ahí.
tratando de hacer el camino, ¿no? Pero esa característica maternal se ha exacerbado mucho más después de que eres ahora madre, No, ¿o siempre, no? Siempre ha siempre sido que... súper maternal. Sí, no sé si maternal, pero sí, ya, no sé si no sé si no me gusta o no me gusta, es simplemente que me han dicho, sí, me acompañas de una manera como, intento realmente que sea un espacio, la verdad que me interesa que sea un espacio liberador para el que lo hace, Ya. ¿sí? Diciéndole todo lo que tengo que decirle, ¿no? Si está mal, está pésimo, pero acompañando desde un lugar de liberación, no un lugar tan de límite al pedo, digamos. Dicho con palabras pedagógicas. Muy, muy pedagógico. Muy pedagógicas. Julia, tocaste el tema de tus influencias, ¿no? ¿Cuáles han sido tus principales influencias a la hora, no solamente del trabajo del clown, sino también básicamente del teatro físico? Ustedes tienen una escuela de teatro físico muy reconocida en Argentina. Tienes un esposo igualmente reconocido en el área del teatro físico, el cual quiero y respeto muchísimo. Me gustaría saber un poco más como de esas influencias, de esos maestros, esos referentes que han sido importantísimos para ese camino que ustedes han emprendido en Buenos Aires. Bueno, con Jorge los dos arrancamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que vendría a ser como, no sé, ya que si tienen una Universidad Nacional de Teatro, pero bueno, es la Universidad Nacional de Teatro, digamos. Bueno, Hicimos aquí la existió carrera... la Escuela Nacional de Arte Dramático, pero ya no existe. Ahora hay escuelas en diferentes facultades, en diferentes universidades, pero la Escuela Nacional está la Escuela Distrital, pero pues digamos que ya la Escuela Nacional como ente oficial ya no existe. Bueno, acá se llamaba Escuela Nacional de Arte Dramático, ahora se llama UNA, que es la universidad, es mucho más grande ahora. Hicimos toda la carrera ahí, nos recibimos de actriz nacional, que es como un título que me lo puedo pasar por el culo. No me sirve para nada, digamos, pero bueno, Ya, me ok, formó. ok. Sí, la experiencia sí fue muy interesante, el título no tanto. Ya, ok, ya, ok. Y nos hemos formado con muchísimos maestros en clown. Nuestro primer maestro fue Walter Velázquez, que fue muy importante para nosotros, nos enseñó muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo que te decía del oficio del payaso. Y después me formé con otros maestros que venían más de la formación más lecoquiana, digamos, por llamarlo así, porque después cada uno toma su rumbo, ¿no? No es que hace el lecoq, pero Chamoy Buendía, que me recontra sirvió a hacer su taller, Raquel Sokolovich, Cristina Moreira, ¿quién más? Sofi Gacel de Francia. Clown hice bastante y con bastantes maestros, y después nos formamos en máscaras con distintos maestros acá, que también, o maestros también de Lecoq, con Jason Turner, que vino directamente de la escuela de Lecoq, con el Teatro Organic, con Marcelo Savignone hice máscaras, improvisación. Digamos, acá en Buenos Aires hay un semillero enorme de formación, hay maestros, levantás una baldosa y sale un maestro especialista en algo. Así que Buenos Aires es hermoso para formarse, es divino. Así que hemos hecho de todo, de todo. Sí, el Y con la movimiento formación... teatral en Buenos Aires es impresionante. O sea, alguna vez hablando, creo que fue con Oski Guzmán, que me decía que en un solo barrio de Buenos Aires hay alrededor de unas 40 salas de teatro, ¿no? Lo que puede haber en toda una ciudad para nosotros, ¿no? Entonces es impresionante. Me pregunta aquí, por favor, que se revele el 801-571-1752. ¿De quién es? ¿Puede hablar? Pues, ¿se puede desmutear si es tan amable? Ahí ya lo desmuteé, bienvenido. Para no seguirlo llamando 811. 811 serías tan amable de hablar. Adelante. Adelante. No, 800. Ok, 800. Bueno, 811-571-1752 pregunta. ¿Estar presente no se relaciona con la verdad?
Ah, es Orlando, La- Orlando Quilmes, Orlando. ¿Me escuchas por ahí, Orlando? de Quilmes, Buenos Aires. Es un lugar, no es su apellido, es un lugar de Buenos Aires. Ah, mira nomás, qué ignorante. Ok, Orlando de Quilmes. Estar Ok, presente, para mí estar presente no es lo mismo que la verdad, o sea, estar presente es tener el tono justo para poder percibir qué me está pasando, qué está pasando con el otro y qué está pasando con el público, que es re importante para la técnica. Después, ¿por qué no uso la palabra verdad? Porque creo que se relaciona más, es un riesgo, digamos, nos puede llevar a un lugar muy de yo personalmente, ¿no? Que te toque personalmente, mi verdad, quién soy, todas esas preguntas que les pasan a los que empiezan clown, que se les arma un barullo y un enrosque ahí. Entonces, por eso, en vez de verdad, hablamos de valioso, ¿sí? Que sea valioso en la dimensión en la que vos quieras jugar, ¿se entiende? Porque si no, siempre pensamos que como decimos, busca tu propio payaso, está cerca de ti, todas esas frases que se usan en los talleres de sí, clown, o sea, hay que hacer una cosa medio pseudo psicológica de quién soy y empezar con un rollo hacia adentro que a veces no sirve para la búsqueda del payaso. ya, ok. Vale, mi querido Orlando, espero que haya sido respondida tu inquietud. Eh, Hernán Gené habla de tres tipos de obstáculos a la hora de crear un número, a la hora de crear una dramaturgia clown, que son los obstáculos físicos, los obstáculos internos o psicológicos o los obstáculos metafísicos. ¿A cuáles obstáculos acudes tú a la hora de crear un número de clown? En el caso, por ejemplo, de Tía Patria, por ejemplo, ¿a qué acudiste? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿A partir de qué obstáculos iniciaste esa construcción clown? Mira, qué interesante lo que plantea Hernán, no lo había leído. Mira, yo me enfrento primeramente a mis obsesiones, me di cuenta después, jugando, a mí me encanta mucho el tema de las obsesiones y la neurosis de la gente, ¿no? Esta cosa de nunca estar verdaderamente preparado para, ¿sí? Entonces mi payaso empieza no pudiendo hablar porque no está del todo caliente la voz para poder empezar a discurrir, a hacer el discurso que tiene que hacer en la escuela, y se le caen las cosas y no puede, o sea que obstáculos físicos, obstáculos internos, miles, ¿sí? Me encanta la idea del obstáculo como punto de partida con los objetos, no esa imposibilidad con los objetos, esa cosa obsesiva que tiene que estar acá y nunca está, ¿no? Esta idea de la perfección, me parece que el payaso puede denunciar esta imperfección de la humanidad, ¿no? Este lugar de la anormalidad como base, porque en realidad no hay nada más anormal que la normalidad, ¿no? Entonces el payaso está ahí para denunciarla. En Tía Patria me encuentro con esos lugares, ¿viste? Mucho gag de repetición porque trabajo mucho con la idea de no poder empezar porque no está del todo, ¿sí? Preparado para. Y después encontré una cosa que me pareció muy interesante, porque nosotros, como dije, partimos del cuerpo, ¿no? Que no hemos hablado mucho del tema ahora, pero partimos todo el tiempo del cuerpo en la formación de teatro corporal, por eso se llama así, y también en la técnica clown abarcamos desde el cuerpo hacia, ¿no? Desde el movimiento, desde ese equilibrio. Y me encontré también encontrando la palabra desde el movimiento también, en Tía Patria, que eso me pareció sumamente interesante. Como hacer que las palabras un poco dancen, se muevan, y que no tenga demasiado control tampoco sobre lo que iba a decir. O sea, obviamente hay algo marcado, pero dejar también que se mueva el pensamiento. Por eso partimos en la formación desde los pies, decimos que partimos desde los pies hacia la cabeza, ¿no? Como una idea del movimiento como parte para encontrar el payaso. Pero en esa búsqueda que dices que estás enfocada en el cuerpo, o sea, ¿le escuchas mucho lo que es ese impulso corporal a la hora de improvisar durante el proceso? Totalmente, sí. El impulso y la estrategia como dos pautas muy importantes para tener en cuenta a la hora de jugar, ¿no? Primero el impulso como cosa más básica, que esté ahí liderando digamos, el latir del juego, ¿no? El dejar que el movimiento vaya. Y una vez que eso ya lo tenemos, empezar a elegir también, o sea, tener estrategia dentro del juego para que no sea simplemente voy como sacado, y no puedo frenarme, sino que también en un momento empiezan a entender que en ese impulso puedo pensar y
puedo pensar en acción, ¿sí? Que hay una manera de acceder al pensamiento que no es la racional, sino es otro tipo de pensamiento que parte desde ese movimiento. Y entonces empiezo a entender que puedo tener estrategia en movimiento. Así que esas dos patas me parecen muy importantes, tanto impulso como estrategia. Uh-huh. A la hora de ya en el espectáculo hay muchos clown que son absolutamente rigurosos, ¿no? Inclusive, o sea, ya maniacales, ¿no? O sea, de una precisión absoluta, donde el espacio de la improvisación no existe. ¿Qué tanto espacio de improvisación hay en ti a la hora de presentar tu número de clown? Para mí es fundamental la improvisación, porque hay algo que es muy importante para el payaso, que es esto que tiene de comunicar todo el tiempo con el público y de comunicarse al público, es decir, tomar lo que el público le da para seguir adelante. Entonces, yo trabajo muy precisa con mis esquemas, no es que no tengo un esquema, al contrario, es recontra precisa, y cuanto más puedo precisar de ese mundo, mejor, porque, a ver, el límite no es algo para encerrarse, sino es algo desde donde saltar. Entonces, si yo conozco más y más sobre el universo que estoy mostrando, salto desde otro lugar mucho más interesante, con mucho más conocimiento de ese mundo que estoy mostrando. Pero desde ahí, en el momento presente de la obra, yo hasta elijo, hay momentos que abro directamente que ya sé cuáles son, y también me dejo llevar por esos momentos que se abre sola la obra porque o no está saliendo, o alguien estornudó, o alguien dijo que mierda, o alguien se rió así como un chancho. Digo, estar ahí pendiente a ver qué me está dando tanto mi situación como la situación del público para improvisar. Sin improvisación creo que no existe el payaso, debe estar vivo, debe estar pudiendo comunicar. Que a mí me pasó, por ejemplo, que en Bogotá estrené, y entonces no sé si encontré tantas posibilidades de improvisar, improvisé, pero digo, una vez que madura la obra es mucho más placentero, no sé, las funciones que hice después. Digo, pues yo estrené en Bogotá, y creo que la tercera función fue la de Barranquilla. Pero en Argentina, cuando pude hacer ahora las funciones, una vez que empieza como a madurar esta cuestión de este territorio que planteamos, que al principio no lo conocemos del todo, cada vez abrimos más esa posibilidad de improvisación. Mira, precisamente hablando de la función que tuviste en Barranquilla, tenemos aquí un comentario de Florencia, Florencia Schiaffino. Florencia, me corrige si me equivoco al leer tu comentario. Soy estudiante reciente de clown y con el grupo fuimos a ver Tía Patria. En Argentina, la viste en Argentina, muy bien. Cuando me dijeron que era un unipersonal, no le tenía fe. ¿Qué embole? No sé, eso sí, no tengo ni idea qué es embole. Para mi sorpresa, no sé, aquí lo hubiera traducido como que me descrestó, ¿no? La tenemos al aire. Ok, Florencia, ¿puedes dar tu comentario de manera más? Sí, ¿qué tal? Yo hace muy poco estoy estudiando clown y mi profesora me dijo, vamos a ver Tía Patria, que es una obra de clown. Yo digo, a mí me gusta el clown improvisado, que juega con nosotros, el tradicional. Y cuando me dijeron unipersonal y una obra, dije, ¡ay, qué embole! Bueno, vamos. Total, no tenía nada que hacer en los últimos días antes de decretar la cuarentena. Cuando fuimos, no, lloraba de la risa. La astucia, la manera de jugar con el público. Impresionante, no. Además, ahora te veo hablando normal y digo, no puede ser la misma persona. No, fue increíble. O sea, sí, en sus ratos libres ella es un tanto normal, pero muy pocas veces. Un poquito. Yo tenía la idea de que clown, o sea, era pura improvisación, como que las obras... pero ahí fui, o sea, vi y sé que cada obra que habrás hecho fue distinta, porque el público es distinto. Sí, totalmente. Totalmente. A mí me parece muy, muy interesante desde ese punto de vista, desde estar en presente y ver qué me están dando en ese momento. Bueno, yo recuerdo que la segunda función de Bogotá me subí entre el público y lo ahorqué a Pacho, creo que. No me acuerdo por qué razón. Pero bueno,
siempre les decía a los chicos, tenía ganas de tener, no sé, 10 funciones encima y no 2, ¿no? Como que había algo ahí que tenía ganas de estar más maduro, no sé, me pasa en Tamorto, por ejemplo, que lo hacemos hace 8 años, esa obra de comedia del arte, y entonces ya siento que vuelo cualquier situación, ¿no? Que puedo salir y ya sé que va a pasar algo siempre magnífico, porque nada, ya entendés demasiado ese universo, y a la vez entendés que no entendés nada, ¿no? Como que hay un lugar de desequilibrio interesante ahí en eso que ya haces mucho, que Y madurás. con las funciones que has tenido de Tía Patria ahorita en Argentina, ¿sientes que ya estás volando o todavía le falta muchísimo? No, volamos, logramos despegar, sí, 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 y fue una fiesta total que me cagó la cuarentena, la pucha digo, porque veníamos llenando funciones, llenas, explotadas, y eso también no es lo mismo, ¿viste? De un estímulo Claro. enorme, tener mucha gente ahí. No, pero sí, logramos despegar. Partiendo precisamente de Tía Patria, o si tomamos en cuenta que el clown es un personaje, ¿qué tanto tiene ese personaje de Julia? Uf, mil cosas tiene de Julia, tiene O sea, si de vemos todo. a Tía Patria, ¿es como ver a Julia o no? Ah, no, no, de Julia Cotidiana decís. Sí. De Julia Cotidiana, sí, mi energía fuerte, ¿sí? Mi tono, yo trabajo con tonos bastante altos, ¿sí? Como cierto nerviosismo que tengo ahora cuando estoy hablando, que también lo tiene mi payasa. Y después me di cuenta que vos sabés que tuve que hacer todo un camino enorme de muchos años de estudio para darme cuenta que mi payaso estaba en algo muy esencial, que por ejemplo era un personaje que yo usaba para jugar con mis hijos. Entonces hay algo de la voz que encontré y del sonar que tiene que ver con un personaje que les hago a ellos, a Martino y a Olivia. También tiene mucho que ver con cosas que yo hacía de más joven para mi mamá. Y hay mucho de mi familia también. Hay mucho de mi familia que desde las maestras, que somos familia de maestras, muchas maestras de mi familia, hasta muchas cuestiones que tienen que ver con lo familiar. Pero no fue algo que le impuse, sino fue algo que Sino que fue encontré. apareciendo. Y también encontré la despedida de mi padre, o sea Ya. que viabilizamos temas, que yo digo que se viabilizan temas dramáticos. Ujú. Yo el año anterior a Armar Tía Patria despedí a mi papá, o sea, murió mi padre, y sin darme cuenta tomé un texto de Cortázar que se llama Me caigo y me levanto, que tiene que ver con básicamente dejar partir a alguien que está enfermo, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y esa lectura no la hice directamente, simplemente me metí en ese fluido de ese texto y en un Y momento fue, me doy vuelta en medio del ensayo y me encuentro con mis lágrimas, con las lágrimas de Jorge y diciendo yo papá, y sin darme cuenta que eso era... Por eso te digo que si yo lo hubiese buscado en un lugar de imponerme a mí misma, hablar de ese tema, no sé, no creo que lo hubiese logrado. Me parece que fue una necesidad y que fue desde el fluir que lo encontré. ya. Tenemos una pregunta por aquí de David. David, si quieres hacerla directamente. Aló, David. Hola, sí. Sí, mi pregunta es ¿cómo construye obras? O sea, si empieza desde ensayos encontrando la dramaturgia o tiene una dramaturgia ya preexistente que trata de llevar al clown. Esa es una. Y la otra, si pensaste alguna vez en adaptar alguna obra, como por ejemplo hizo Chame con Otelo. Gracias. De nada. Bien, nosotros como somos actores y no dramaturgos, yo arranco por meter el cuerpo en las situaciones que me planteo y desde de ahí voy al papel, digamos, no al revés, sino que me sigo accionando y moviendo algunos temas, en este caso en Tía Patria, sí tomé un texto de Cortázar, que es el que comenté antes, y después aparecieron otros más de él, y metí el cuerpo a través de ese, después fui plasmando la obra en el papel, a partir de mi recorrido por el accionar de esta maestra, pasando por los espacios por donde me iban llevando los directores, que son Jorge Costa y Gabriel Páez, abriendo situaciones de improvisación, donde la poníamos a la payasa a jugar en determinados contextos, reunión de padres, acto
acto medio cantinfleado sobre la patria, y la clase misma con los alumnos, poniendo también a los espectadores en ese lugar, de alumnos, de padres, ¿no? Para yo poder jugar en una relación con ellos concreta, y después bajé la obra. Y a partir de bajar la obra y escribirla, encontré otros lazos, que fui después creando otra vez como actriz. Digo, es como una comunicación de ir y volver del papel, pero siempre partiendo del cuerpo. Ese es mi proceso, ¿no? Y después con respecto a montar alguna obra, sí hemos montado obras escritas por otros, más desde Comedia del Arte. Lo que hicimos fue tomar, por ejemplo, en Tamorto se tomó La Muerte Alegre de Breinov, y lo que hicimos fue hacer una adaptación muy libre de la obra de Breinov, escribiendo nuevas escenas y eso, pero sí también hemos abarcado desde el texto hacia la comedia. Pero en general con Jorge partimos del tránsito por el cuerpo y después vamos al texto, a la textualidad. Ok, mil gracias, David. Por aquí tenemos otra pregunta, también muy interesante. Don Dier, ¿estás por ahí? Don Dier. Sí, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? El micrófono es Quisiera tuyo. preguntarte, ¿cómo asumes como el clown, o cómo llevas el clown a procesos formativos con personas en condición de discapacidad? No es mi especialidad, no trabajo con discapacidad. Bueno, tengo un compañero que sí trabaja en el tema de formación, pero no es mi especialidad. Bueno. Lamento no Pues poder sí, ayudarte demasiado. no. Sí, que es lo que te puedo recomendar es a mi compañero, que se llama Esteban Parola, que hasta tiene tiene 2 programas hechos acerca del tema, que los puedo poner en contacto para que él te pueda ayudar, porque él es clown, es actor, se formó también conmigo en la misma escuela, y se dedicó específicamente a lo que es enseñanza para discapacidad. De una también, o también si de pronto asumes, no sé, algún tipo de discapacidad como punto de creación. Discapacidad como punto de creación. La verdad que no sé tanto el tema como para definir qué es discapacidad. Por ejemplo, no sé, yo trabajo con los cuerpos que vienen con sus problemáticas, ¿no es cierto? Y lo que hacemos, por ejemplo, con respecto a los cuerpos que tenemos, me haces acordar de una alumna que tuve hace mucho, que tenía una renguera, no sé si había pasado por el polio o algo de esto, no sé bien, y tenía una renguera, caminaba mal, y lo que hizo ella naturalmente fue tratar de destacarla, cosa que me dio mucha risa, porque lo que hacía era un número donde no paraba de caminar en el espacio y pasaba con una valija de un lado para el otro, usando esa especie de, entre comillas, característica para hacer reír. Pero depende mucho del actor si tiene ganas o no de... Escucho algo muy fuerte que no sé qué es. Alguien está con el micrófono abierto. ¿Alguien está por ahí? Ok. Ya. Y trabajaba con esa imposibilidad de caminar como los compañeros, digamos, y lo usaba para hacer reír. Cuando trabajamos sobre los cuerpos y construir el andar del payaso también tratamos de poner el ojo en lo que consideramos, entre comillas, defectos, ¿sí? O imposibilidades, y tratemos de hacerlos visibles siempre y cuando el actor le dé placer hacerlo y le genere risa hacerlo. ¿Se entiende? Porque si es algo que te limite, que te inhibe, y no le abrís la puerta, probablemente no puedas hacer reír con eso, ¿se entiende? Entonces, esta alumna tenía muy claro su problema y lo usaba a favor para su payasa. En el caso de, no sé, nada, eso, con los supuestos defectos entre comillas físicos, que tienen que ver con tendencias, lo mismo con el habla, hay gente que habla raro, que tiene imposibilidades con algunas consonantes, o cuando, bueno, si pueden poder escucharse y pueden darse cuenta que eso es un trampolín para el payaso, lo usamos a favor, ¿sí? O alguna característica física, soy muy gordo, soy muy flaco, soy muy bajo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy chiquita, mido 1,54 m, creo, no sé, soy una enana, soy muy pequeña. Entonces, yo decía, esto es muy importante, esto está buenísimo para usarlo. Entonces, lo que hice, tenía un compañero de 1,90 m, que justamente se Esteban Parola, que es este compañero que yo te digo que se dedica a hacer educación para la discapacidad, o no sé cómo se le llama bien, perdón si lo estoy diciendo mal,
Y entonces entrábamos los dos de tutú, de danza, ¿no? De ballet, y yo entraba con un tutú largo hasta los tobillos que me hacía ver de 1,30 m, parecía un tapón así, y mi compañero que medía 1,90 m tenía un tutú cortito que lo hacía medir 2 metros. Entonces entrábamos los dos en relación uno con el otro y era ya una entrada súper potable y súper potente. El punto de partida muchas veces es que precisamente nuestros propios defectos físicos, ¿no? Nuestras propias debilidades físicas, ¿no? Un maestro me decía que si no te ríes de ti mismo, siempre vas a estar en una zona de peligro en el escenario, ¿no? Sí. Hay toda una corriente, hay todo un trabajo que tú has realizado que podría atreverme a decir que es absolutamente único, al menos en el panorama clown, que es esto de la danza clown, ¿no? Que la primera vez que lo escuché fue precisamente de ti, porque no tenía ni idea de qué carajos era esto de la danza clown, así que te pedí algunas referencias visuales para entender un poco cómo se combinaba esto de la danza y el clown, y la verdad quedé absolutamente sorprendido, no solamente con los videos, sino sobre todo con las clases que impartiste aquí en Bogotá. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es esto de la danza clown? Sí, bueno, primero sí es como un hijito mío, porque fue una creación a riesgo de que me digan, uy, es un Frankenstein, eso es una cosa medio rara de fusión. Bueno, a mí lo que me pasó es que me formé desde los 5 años en danza, hasta los 20 y pico. Después seguí formándome en danza, pero empecé teatro. Entonces, lo que me pasó, sí, Juan, ¿te parece? Juan le parece, o sea, tus estudiantes son el colmo, tus estudiantes son el colmo. Sí, entonces no, a lo que iba con esto no para hablar de mi currículum, sino a lo que iba con esto es que nunca se me desligó el movimiento del payaso, nunca se me desligó el movimiento de la actriz. Entonces hay un punto donde desde sobre todo el payaso, porque cuando tenía que buscar como actriz un realismo, un naturalismo, no usaba tanto esto, pero sí, desde mi payasa siempre me estaba moviendo, siempre generé números desde el movimiento, siempre entendía a la payasa desde ese lugar del movimiento. Entonces me pareció interesante hacer esa fusión, que primero la indagamos como en el 2004 con Jorge, que fue mi primer compañero, y después decidí que mis compañeras sean bailarinas coreógrafas, que primero fue Nazarena Mon, que es una chica que formó parte de Fuerza Bruta, bueno, una bailarina de la hostia del San Martín, y después María Ángeles Gagliano, que es mi otra compañera con la cual trabajo ahora. Y ellas se encargan más de la parte coreográfica. Cuando fui a Bogotá lo hice yo, pero en general no lo hago yo porque hace 1000 años que no bailo. Pero bueno, somos en realidad dos patas, que a mí me parece importante porque a mí me permite, mientras Maru trabaja la coreografía con los alumnos, poder verlos, ¿viste? Porque pasa algo en el querer hacer la coreografía muy interesante, que ellos ni siquiera perciben, pero que está ahí la lectura del payaso ya desde inicio, ¿no? Como que hay algo ahí que sucede, de fracaso, de intento, de ese cuerpo moviéndose sin saber bien desde dónde va a hacer reír, pero ya está haciendo reír de alguna manera, que es muy lindo. Y por otro lado, se encuentra, en las clases hemos descubierto que se encuentran los payasos desde una manera muy fluida, porque no saben desde dónde lo estamos usando, sino que van moviéndose y van encontrando en ese fluir el trabajo. Y por otro lado, bueno, vamos aplicando recursos de humor físico para ir encontrándolo, ¿no? Es como todo un laburazo, donde no siempre se trabaja con coreografía, pero es un elemento, y que me parece importante para los actores el tema del elemento coreográfico, porque en general es algo de lo que reniega el actor, el tema de la memoria física, y a mí me parece muy importante a la hora de después de encarar cualquier tipo de número, o de escena, o de obra teatral, digamos, ahondar en lo que tiene que ver con la memoria física, ¿sí? Eso también me parece importante en cuanto a la coreografía también. Sí, no, es una exploración que no se queda solamente con, o sea, uno podría pensar que es la superficial burla de la danza, pero no, es desde otro punto de vista, desde otros
desde otros puntos, de otros aspectos de esa unión entre el clown y la danza, que me parece muy interesante y que es una exploración que requiere muchísimo trabajo y que vi que simplemente, o sea, las clases que tuviste acá, los talleres que tuviste acá fueron simplemente como la punta del iceberg de todo ese trabajo que tiene esa exploración, ¿no? Sí, nuestra idea con Jorge es abrir hacia la percepción, entender que somos un cuerpo, no que tenemos un cuerpo, que no usamos el cuerpo como herramienta, sino que somos un canal de lo que percibimos, pero hay que abrir esa percepción, primeramente, ¿sí? Y entender que tenemos muchos más colores de los que creemos corporalmente y que la narración puede partir desde el cuerpo, desde la percepción, desde ser canal de eso que percibo. Entonces, el movimiento nos permite, viste esto que decías del impulso también, encontrar el impulso de juego desde el movimiento es más fácil, es más placentero. Hay algo que en las clases de danza clown, como hacemos ese entrar en calor con música, y la música nos va llevando, vamos encontrando como un fluir que es sumamente interesante para acceder al payaso. O sea, que no se trata solo de la burla de la danza clásica. No, para nada, o sea, mucho menos. Por eso te digo que a veces uno podría quedarse simplemente con esa idea superficial, sí. Y precisamente por eso te pedí videos como para saber exactamente un poco más, y después de ver las clases, la verdad me quedé con la boca abierta porque es un trabajo bastante extenso, ¿no? Tengo otra pregunta por aquí de Melanie. Melanie, ¿estás por ahí? Si eres tan amable, preséntate. Buenas, hola, ¿qué tal? Soy Melanie de Verazategui. Tengo una consulta, una duda. A través de mi información pasé por un par de profesores que algunos planteaban que el clown es uno solo, que va atravesando diferentes contextos, que va creciendo, que va madurando, como decía Julia, y tuve otros profesores que planteaban la existencia de que uno puede tener muchos clowns, con diferente nombre, con diferentes características, más como diferentes personajes, o pensar en crear un clown de tal forma, otro clown de otra forma. A mí, personalmente, trabajo más con el pensamiento de que el clown es uno solo que va atravesando diferentes realidades. Quiero saber qué opina Julia o en qué se basa ella para dar sus clases. La idea de personaje no nos debe atrapar, no nos debe atrapar, nos debe impulsar. Yo creo que hay una esencia cómica, pero para hablar de esencia tenemos que hacer todo un camino para encontrarla. ¿Se entiende? Como que hay algo de, a ver, ¿vieron cuando uno dice el sello de tal actor es tal? ¿No? O decimos, nosotros, no sé, pensamos en Jim Carrey, y de repente se te viene una forma, ¿no? Una forma de hacer comedia muy clara, muy concreta. Pero el tipo, para encontrar ese tipo de carácter, tuvo que hacer un camino enorme. Entonces, a mí no me gusta cuando el alumno se atrapa del nombrecito, se atrapa del traje, se atrapa, ¿se entiende? Me parece que si necesita, depende, hay alumnos que se enamoran de su traje, se enamoran de su nombre y encuentran un universo enorme y vasto a partir de eso, entonces no lo cambian. Y por ejemplo en mi caso, que como alumna yo cambié 1000 veces de nombre, 1000 veces de traje, y no considero que sea un solo traje, un solo nombre, pero porque en eso no me... A ver, y siento igualmente que hay una tendencia en mí que no tiene que ver con un nombre o con un traje, ¿se entiende esto? Sino que es mucho más móvil y mucho más posible de cambio. Entonces, por eso yo le decía al principio de la charla a Gillo que no me interesa la idea del personaje como una cosa cerrada, como una cosa que me atrape, no tiene que ser algo que me impulse. Porque en realidad el payaso no es ese traje, no es ese saco, sino es lo que vos pones en juego en esa zona de humor, digamos, que tiene que ver con el clown. No sé si estoy siendo muy pero bueno, lo estoy intentando. ¿Está bien, Melanie? ¿Respondida tu pregunta? Se puede ver de los dos ángulos que estás planteando, para sintetizarlo.
Sí, 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 entendí. Sí, pero está bueno, yo me gusta ver los diferentes puntos de vista y siempre me venía como de mi formación básica, es esta de que también hay que aferrarse a los nombres ni a los trajes, pero como que tu esencia siempre va a ser la misma, y después me choqué con otros profes que decían que bueno, pero puedes crear diferentes clowns, pero está bueno cuestionarse como las dos partes, ¿no? Es importante tener en cuenta que no, o sea, cada maestro presenta su metodología o su pedagogía, ¿no? Y que no es un dogma o no es algo escrito sobre piedra, ¿no? Siempre repito lo que diría O'Neill: una ley en el arte es aquella cuya contradicción también es verdadera. Así que Totalmente. todo es bienvenido, ¿no? Sí, como termina, justo estaba viendo un trabajo muy interesante de Rowan Atkinson, creo que se llama Laughing Matters, o algo de Visual Comedy, que él termina diciendo, bueno, esto es todo lo que de la comedia se trata, y también puede ser todo lo opuesto. Claro, Entonces, sí. cuenta que, no sé, por ejemplo, que el payaso nunca muere, entonces muestra a Mr. Bean caminando, y él apuntándole, y cuando tira el tiro, Mr. Bean baja y mata a otro, ¿no? Y dice, el payaso nunca muere, o puede ser todo lo inverso y lo termina matando él a su propio personaje, ¿no? Sí, es así. A mí no me gusta mucho el concepto de personaje en ese sentido, de quedarnos plasmaditos nada más en ese lugar, pero sí creo que es una esencia, creo que es una esencia cómica que tenemos, muy, muy íntima, que se va representando de distintas maneras y que va tomando un carácter con el tiempo, con la maduración. Decimos, tal tiene esta esencia cómica. Uno piensa en los buenos comediantes y se da cuenta que hay una esencia cómica en esta construcción. Bueno, tenemos otra pregunta, pero creo que veo que Marco Antonio se desconectó, así que vamos a dejar su pregunta para cuando se vuelva a conectar, o pues si no se vuelve a conectar la haré directamente yo. Pero está Florencia, otra vez Florencia por acá. Florencia, ¿me escuchas, Florencia? Sí, estoy. Hola, Florencia, ¿querías preguntar algo específicamente pandémico a nuestra invitada? Sí, sí va a dar algún tipo de talleres o clases online. Estamos dando talleres y clases online, sí. Sí, sí, las estamos haciendo. Primeramente empezamos, de hecho hay muchos alumnos acá de la formación online. En realidad eran alumnos presenciales que se volvieron online, lamentablemente, pero bueno, nos está dando ¿Para nuevos posibilidades también alumnos? de... ¿Cómo? ¿Para nuevos alumnos? Sí, en junio se abre otro seminario. Estamos dando también seminarios cortos para la gente del interior del país, todavía no internacional, pero sí, si estás dentro del país, si estás dentro de Argentina, lo estamos haciendo. Y en junio se ¿Y, abre uno, así que si y querés qué tal ha después... sido esa traducción a estos nuevos medios virtuales? Y mira, primeramente nos propusimos trabajar con un material filmado. Nosotros tenemos la suerte de vivir juntos con Jorge, entonces trabajamos videos entre los dos, que uno guía y el otro hace, y después fuimos sintetizando cada vez más esa idea. En vez de hacer todo el tránsito nosotros, empezamos a pasarles directamente los recursos para que no haya una cuestión más tanto de copia del maestro, sino más plantearles un punto de partida para que ellos metan en el cuerpo. Después ellos muestran un trabajo que tiene un determinado tiempo y nosotros les damos una devolución individual a cada uno y después hacemos un conversatorio, depende del día, con cada grupo, y estamos dando así comedia del arte, comediante físico, clown y creación de números. Y creación de números está divino porque se están pudiendo ver, están pudiendo trabajar mucho viéndose, entonces están teniendo unos trabajos súper interesantes. Y bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, pero como pro estamos encontrando que cada alumno está encontrando una forma muy particular de encarar el trabajo, porque están trabajando en soledad. Y eso hace que vayan a un mundo interno, íntimo, muy interesante. Y ahora, bueno, como segunda etapa vamos a hacer unos vivos, pero con la gente de la formación, porque yo lo estoy necesitando también, ver qué pasa con el vivo, y vamos a probar también el vivo por Zoom. Pero primero lo evitamos, primeramente.
Ahora le vamos a encontrar la vuelta a ver si podemos hacer algún tipo de improvisación. Sobre todo con los de clown necesito que estén en vivo. Ya estamos necesitándolo. Pero bueno, trabajamos sobre recursos de humor físico y de comedia física que se recontra pueden pasar por video y obviamente requiere de que el alumno se ponga a la par y después trabajar mucho con el cuerpo solo, ¿no? Tenemos una pregunta por acá de Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Sandra. Aló, Sandra. Sonido. Hola. ¿No? Hola. Sí, Hola, Sandra, ¿cómo estás? Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Cuéntanos. Tenemos problemas. Tenemos problemas de conexión. Sandra, si te parece bien y si me lo permites, puedo formular directamente la pregunta que tú escribiste. ¿Te parece? Porque no te escuchamos muy bien, que digamos. ¡Qué hermoso momento! Vale. Ya, ok, Sandra. Lo que Sandra quiere decir... Ok, muy bien, Sandra. Sandra, lastimosamente tenemos problemas de conexión, pero haré todo lo posible para traducir tu lenguaje telemático. Me refiero. Ahí, va, de nuevo, Sandra, dale. ¿No? La perdimos. Ok, vale. Sandra pregunta... Sí. Sí. ¿Un personaje clown puede jugar con las emociones del público? A lo mejor. Ok, aquí voy con tu pregunta, Sandra. Gracias. ¿Un personaje clown puede jugar con las emociones del público? Es decir, ¿puede llegar a tocar sentimientos más profundos más allá de las risas? Creo que... No, perdón. Perdón. Sí, claro. Sí. Ah, muy escueta mi respuesta. Ya. Muy ok, gracias. Muy bien. ¿No quieres agregar algo? Un poco fue lo que estuvimos diciendo antes, ¿no? Que sí, que claro que de la mano de la risa podemos llevarlo a cualquier otro tipo de emocionalidad al espectador, y eso sería muy interesante. Que no sea solamente, bueno, los hago reír, que ya es un montón, ¿eh? Hacer reír Claro. es una tarea enorme, ¿no? Es una tarea enorme y podría ser solo esa, pero a mí me parece muy interesante que hacerlos navegar por distintas emociones. Ok, Sandra, espero que Julia haya respondido tu pregunta. Solamente si quieres, puedes mandar un sí a través del chat. Ok, seguimos con Javier López. Javier, ¿estás por ahí? Javier López. ¿Dónde está Javier? Aquí. Dale, Javier, te escuchamos. Se está cortando, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Era solamente como para que me quedara más claro lo de la danza clown. Sería más o menos como la compañía de El Trocadero. No sé si la conoces. Ah, no. Ah, ok. Ah, bueno. Quiere decir que no. Quiere decir que no, porque la única creadora de danza clown es Julia. No, bueno, es que estos del Trocadero... Dando la retroalimentación de ese grupo, ¿no? De dónde eres y la referencia, porque a veces también le sirve a la maestra para su investigación, ¿no? Ya, bueno, soy de México, de Chihuahua, del norte. Sí conozco a Gillo, nos conocimos en un festival en Centroamérica. Hola, igual, Javier, un placer. No te estoy viendo la cara, pero un placer. Ah. Sí, y bueno, esto no, pues ahí. Pon la cara. Es una broma. Muy bien. Oh, qué barbado que estás. Sí, pues es la pandemia. Claro, mira, mi Bárbara tipo Rasputín. Tú también tienes tu barba. Sí. Y nada, esta compañía del Trocadero, pues ya tiene muchos años, unos 20 años tal vez. Hacen ballet clásico, pero lo hacen como en comedia. Son canadienses. Y bueno, no me queda a mí todavía muy claro
dónde estaría la línea en si es danza o clown, o sea, a la hora de meterlo a la licuadora, exactamente, sí, porque se supone que sería un tercer producto, ¿no? Una cosa es danza, otra cosa es clown, y otra cosa sería esta danza clown. Mirá, La no. única compañía que conozco que hace esto es la del Trocadero. Los he visto en video, nunca en vivo, pero los he visto en video varios de sus espectáculos desde hace ya mucho tiempo. Entonces, por eso preguntaba si por ahí va la cosa, si es que los conoces, si no, pues sorry, ¿no? No. Es mi única referencia, ¿no? En realidad. No, pero igual me sirve como referencia lo que me estás contando, porque acá también existe un ballet de La Plata, de la ciudad de La Plata, que también hacen humor con ballet hace años, antes de que nosotros hagamos danza clown. No, danza clown, lo digo, que es nuestro hijito, no porque hayamos inventado la danza y el humor, eso existe de siempre, sino como forma para encontrar el clown. No existía en la época que nosotros empezamos, recién un grupo de España empezó con las clases de clown y danza. En ese sentido lo digo, no porque no haya existido la danza con el humor antes. De hecho, este grupo que te comento de ballet, que ahora no recuerdo el nombre, por eso no te estoy diciendo su nombre, hace años antes que nosotros empezaron a trabajar la danza, y si ves, no sé, coreografías de Kiri Kilian, ves cosas de humor hechas no sé si en clown, pero sí con humor y danza. En el caso de las clases, yo uso la danza como medio. No intento hacer una cosa de danza tanto, clown tanto, y me sale el tercer elemento como estás nombrando vos, sino la danza es un medio, no es que aprenden danza, no es que salen bailando como bailarines, sino que entendemos la tendencia de cada cuerpo es un tipo de danza, la tendencia de cada cuerpo es un tipo de movimiento, o sea que nos metemos en el movimiento que propone ese cuerpo en particular. Por lo tanto, lo que usamos de danza convencional es la coreografía y algunas cosas más. Pero después nos metemos al mundo del clown como nos metemos en las clases de clown también, solo que lo hacemos con el medio de danza ahí dando como el medio, ¿no? Es el medio que nos lleva hacia el payaso. ¿Se entendió? Ah, okay. Sí. ¿Okay? Sí. La danza como medio, digamos. Ah, ok. No al revés. Perfecto. Vale. Javier, qué gusto verte. Un abrazo gigante. Sí, un abrazote, Gillo. Vale, cuídate mucho. Igualmente. Que siga creciendo esa barba tipo Sissy Top. Espero que no, porque significa que seguimos en pandemia, ¿no? Ah, bueno, sí, es cierto. Ok, tenemos por aquí una pregunta desde Bogotá, Colombia, nada menos que nuestro querido amigo Juan Guerrero. Cuéntanos, Juan. Ah, no, me cae mal, no quiero preguntar. Ah, entonces una mierda. No, vete al carajo. Dale, Juan. Vamos a soportar tu pregunta. La pregunta es, ¿qué opinas sobre el Augusto y el Blanco? Si cada persona es uno y debe descubrir cuál es, o si transita entre uno y otro. Lo digo porque, bueno, en general en mi vida y tal, siempre he tenido como más ese rol de blanco, como de serio, autoridad, así como mala onda y todo eso. Pero descubrí que cuando me rodeaba de ciertas personas, en este caso mi pareja, mi expareja, entonces cambiaba totalmente, pero genuinamente. Sí, entonces yo mismo me descoloqué como, pero ¿por qué cambio tan drásticamente y todos mis patrones son distintos cuando estoy con esta persona? Entonces ahí empieza a generar esa duda. Yo quiero saber qué piensas tú. Genial. Bueno, no sé si creo que lo hablamos en el diplomado, al tema del Augusto y del Blanco, ¿no? Creo que en algún momento lo tocamos como tema así muy, muy por encima. Tal cual lo que has descubierto vos en el hacer, yo creo que el rol de Blanco o Augusto depende del compañero que tengas de escena también, ¿viste? Porque hay algunos compañeros que me ponen en Augusto y algunos compañeros que me ponen en Blanco. Podés tener más de una tendencia que otra. Nosotros también le llamamos Tony al que va y que viene. Es decir, acá se le llamaba Tony, por lo menos acá en Argentina, no sé si es universal, ese payaso que va y que viene entre el rol de mando y el rol de desastre que tiene el Augusto, digamos, que es un poco cuando vos pensás en los tres chiflados, se ven el del medio, ¿viste? Tenés el pelado que es el que arma bardo, Moe que es el que pone la ley, y Curly que es el que va y que viene como un Tony, ¿sí? Esa es otra posibilidad, un tercer rol, digamos. Y después tenés la idea de Augusto y contra Augusto, que por ejemplo los hermanos Fratellini, hay un número espectacular de dos Augusto y contra Augusto, que se van generando ahí, nutriendo con idioteces, una atrás de la otra, que es otra posibilidad que tienen los Augustos de jugar juntos. ¿A qué nos referimos para los que no saben un poco de qué vamos con Augusto y Blanco?
¿sí? El Augusto es el payaso que genera desorden, digamos el desordenado, por llamarlo así generalmente, y el clown es el que se cree jefe del circo, pero no es ningún jefe de circo, no es dueño ni nada, simplemente cree que lo es, y que es el que pone la norma. En el circo tradicional, el rol del blanco a mí me aburre un poco, pero es muy hermoso, es un rol muy importante porque pone la norma para que los otros la rompan, y suele ser muy hermoso su vestuario, su presencia, y suelen saber hacer muchas cosas interesantes con respecto a la música, o tienen algún talento muy interesante. Pero desde mi punto de vista, es de lo que es circo tradicional, estoy hablando, porque el circo evolucionó muchísimo, pero lo que es el circo tradicional, el blanco, era más un punto que fijaba la base para que los demás las destruyan, ¿no? Fijaba el equilibrio para que los demás los destruyan, y fijaban como el rol de padre, ¿no? El rol de padre o de director. Pero en el caso del teatro, el blanco se desarrolló muchísimo, porque el clown teatral tiene otra complejidad psicológica. Por lo tanto, hay muchos blancos en el mundo real y en el mundo moderno. Entonces, el clown teatral, el payaso teatral, se empieza a reír un poco del que marca la norma, del que marca lo moralmente correcto, del que cree que es hermoso y no lo es, ¿no? Como hay algo del blanco que se desarrolla muchísimo en el teatro, ¿sí? Y en tu caso, yo recuerdo que tenías un poco más de blanco, tal vez el Pierrot, ¿te pondría más en un Pierrot? En este tipo de mirada, ¿sí? De más romántica, porque también, por ejemplo, Finzi Pasca en su libro, ay puta, ¿para qué me metí con el tema del título del libro, que ahora no me lo acuerdo? Ay, bueno, ya me voy a acordar. Pero léanlo, ahora lo voy a buscar para mandárselos. Finzi Pasca plantea cuatro arquetipos, digamos. El blanco, el Augusto, el Pulcinella y el Pierrot, como posibilidad del payaso, que me parece muy interesante, ¿sí? Y plantea a esos personajes entrando en una fiesta, ¿sí? Entonces dice que el blanco entra muy elegante, muy bronceado, muy bien vestido, y toma el centro de la pista para bailar y que todos lo miren. El Augusto quiere hacer lo mismo que el blanco, pero arma un desorden, tira toda la mesa de comida sin querer, no se abrochó bien el saco, está alrededor. Al Pierrot lo pone arriba en la terraza mirando la luna, no pudiendo relacionarse con aquellos que están en la fiesta, ¿no? Que hace referencia a ese clown triste, ¿no? Como un clown que nos hace reír de lo triste que está y de todo lo que pierde, ¿no? Y el Pulcinella, que es el que viene a irrumpir generando crítica, ¿sí? Entonces pone a ese payaso que critica a la sociedad en la que está, desde estar roto los huevos, ¿no? Desde estar repodrido, porque labura, porque tiene 1000 hijos, ¿no? Y hay algo de eso que también es interesante como rol para construir el nuevo payaso moderno, el payaso teatral, que tiene otra complejidad a la hora de construirse como personaje. Entonces me parece muy interesante lo que plantea Finzi Pasca en su libro, que no recuerdo cuál es el nombre. Ahora ya me lo voy a acordar, me lo voy a ir acordando y se los paso. Finzi Pasca es un clown, director italiano. ¿Cómo se llama, perdón? Finzi Pasca. Teatro de la Caricia, que está. Gracias Maru por estar ahí pendiente. Es una mierda, sí, eso es malísimo. Y gracias a 811-571-1752 por la ayuda. Teatro de la Caricia. Ok, muy bien. Hay una pregunta que te quería hacer y que prácticamente se ha vuelto como todo un dilema con relación a eso. Mucha gente dice que no existe payaso sin nariz, y mucha otra gente dice, no, espera un momento, o sea, el payaso puede existir sin necesidad de la nariz. O sea, ¿qué piensas tú con relación a eso? Ay, no, yo detesto esa cosa con la nariz. La detesto, estoy harta de, ¿puede ser sin nariz, con nariz? Detesto esa pregunta, discúlpenme si la estaban pensando algunos. No, el payaso es, a ver, uno puede ser payaso, hacer payaso, estar en payaso. Son posibilidades, digamos. Uno puede ser payaso tradicional, ponerse la nariz, el traje enorme, estar en el código de la máscara, en el sentido más tradicional de la palabra. Yo, por ejemplo, después de un camino enorme del clown, ¿no?, que hice, que casi siempre lo usé más para mi actriz, para el estado de clown, no para ser clown, ahora me metí a fondo con la máscara porque sentí que mi
mi obra pedía la máscara, ¿sí? Pedía esa payasa más tradicional. Pero uno puede estar en clown, o puede hacer clown. Puede estar en clown en cualquier otra obra que no sea específicamente de clown también. Entonces, o puede ser clown sin nariz. Digo, son posibilidades. La nariz no nos dice nada, lo que dice es lo que haga, que está detrás de la nariz. Con eso. Claro, Entonces, la nariz es solo un elemento pedagógico que después algunos se enamoran y lo usan como estética y otros no. Sí, porque si dijéramos que existe solamente a través de la nariz, descalificaríamos todos los payasos rusos, japoneses, bueno, una gran cantidad de escuelas que la verdad, pues... Que no la usan. Sí, que no usan la nariz, exactamente, ¿no? El caso del clown japonés, que solamente es una puntica, un maquillaje de un punto rojo, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí de Marco Antonio, no sé si es el Marco Antonio que yo conozco de Arequipa. Marco Antonio, ¿volviste? Marco Antonio, ¿me escuchas por ahí? Sí, acá estoy. ¿Eres tú, Marco Antonio, el que yo conozco, Marco Antonio, de la República Independiente de Arequipa? Así es, de la República Independiente de Arequipa, que bueno, estamos anexados al Perú desde el inicio de la independencia y nos acomodamos muy bien, así que seguimos. Muy bien, ¿cómo va esa pandemia en la República Independiente? Acá estamos, pues, bueno, nosotros bien, felizmente. Estamos bien, todos bien en salud, la familia también. Y acá mismo. Muy bien. Bueno, tienes a tu propio maestro clown ahí al lado tuyo, maravilloso, qué envidia. Sí, así que estoy yo con él trabajando todo el tiempo. Perfecto, bueno, el micrófono es tuyo para que le hagas la pregunta a Julia. Bueno, Julia, muchísimo gusto en conocerte, aunque sea en forma virtual. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a Jorge aquí hace ya un poquito más de un año y quedó pendiente una visita de él y visita tuya también, así que están desde ya invitados a venir a Arequipa. Mi pregunta iba por lo siguiente, cuando tú dictas un taller de clown a chicos que no han hecho nunca clown, ¿qué es lo que tú consideras que es lo que ellos se deben de llevar en este primer encuentro con el clown? ¿No? ¿Qué es, digamos, lo esencial para ellos que tú no puedes dejar pasar en un primer taller, en un primer encuentro? Esa es mi pregunta. Muy interesante la pregunta, me dejas pensando porque hay varios puntos esenciales, digamos, que hacen al payaso, pero creo que primeramente despertarles el juego, despertarles el impulso, ¿no? Que me parece el impulso de juego. Primeramente despertar esa alegría de jugar, volver a jugar, ¿no? Creo que como primer clase deben salir felices de haberse reído y de haberse descolocado, sacado del lugar cómodo. Al menos eso, ¿no? Como sentir que de alguna manera fluyó el reírse. No sé si para reírme de mí misma es un camino enorme, pero al menos reírse de algo, de lo que hayan hecho, haber disfrutado eso en el estado este de placer que tanto nombra Jorge y que nombro yo también trabajando, porque es algo que los dos acordamos, ¿no? Con Jorge, que tiene que ver con esta cosa de pensar al clown como un animal de placer, ¿no? Que debe estar en placer para poder hacer reír. Así que como primera cuestión, entramos por ahí, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Contestada, Marco? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien. Reitero, Ok, acuérdate que por esta amabilidad, esta gentileza, nos debes un rocoto relleno. Ah, por supuesto, de todas maneras. Ok, tenemos un abrazo enorme. Tenemos una pregunta por aquí otra vez de Juan, el insoportable, diré, nuestro querido compañero Juan Guerrero. Ok, por favor, el micrófono es tuyo. Ya, digamos que frente a la misma cosa de que si la nariz o no, es algo que, pues bueno, uno se pregunta mucho, pero mi pregunta es con los personajes que de pronto, o sea, los personajes cómicos que no tienen nariz y nunca han tenido la intención de hacerlo, ¿esto cómo se diferencia o qué tendría un personaje cómico no común y corriente diferente de un clown sin nariz, ¿no? O sea, como que me llamaba la atención porque según yo es esa relación con la verdad del actor
pero como tú la ves desde lo valioso, entonces me gustaría saber, ¿no? Cómo diferencias de pronto, no sé, cualquier película cómica, o por ejemplo, tú misma dijiste que Chaplin no es clown. Entonces, pues como, bueno, Chaplin es un tipo cómico, pero ¿por qué se diferenciaría eso de un clown que no está usando nariz? O, bueno, me quedo dando vueltas esa idea. Ok, bueno, está buenísima la pregunta, es una buena pregunta. Bueno, más o menos, sí, más o menos. No, hay algunas cuestiones esenciales que hacen que sea clown. Lo que pasa es que cuando estudiamos, hay algo que hay que, para mí, primeramente entender, que es que cuando uno estudia, segmenta cosas que después no están segmentadas en el escenario. Es decir, yo cuando actúo no estoy pensando clown, bufón, hago improvisación, yo hago mi obra. Entonces, por eso yo decía que uno puede ser clown en el sentido tradicional, o puede hacer o puede estar en clown. Entonces, para mí hay algunas cosas que hacen a la esencia del payaso. Una muy, muy importante es su comunicación con el público directa. Y también, otra muy importante, si querés estar más en clown que en cualquier otra cosa, si lo que te interesa es decir algo más tradicional, es la empatía necesaria que debemos tener con el público, los payasos, y en general el rango alto lo tiene el público y no el payaso, a diferencia del bufón, por ejemplo, si queremos hacer una diferencia entre lo que es un comediante bufonesco o uno clownesco, ¿no? Donde nosotros vemos que el público tiene un rango mayor y lo que hace es reírse el pobre tarado del payaso que está ahí tratando de ver qué le pasa. También hay un universo del payaso que no se puede describir mucho con palabras, y que el bufón sí lo describe con palabras, sí lo pone en lo lírico, sí lo pone en la palabra, y que el payaso ronda por cosas que no puede del todo, digamos, bajar a la palabra o recurrir a ella como algo inteligente. Hay payasos inteligentes, hay payasos verbales, pero yo siento que hay algo que transcurre al payaso que tiene que ver con algo de lo que no puede controlar del todo, ¿sí? En cambio, por ejemplo, un comediante más bufonesco, haría una crítica a la sociedad que nos dejaría con la boca hasta acá, viéndonos con una culpa tremenda, ¿no? Yo cuando trabajo no pienso, a no ser, bueno, Tía Patria, que lo llevé a, como dije, a algo más tradicional, no estoy pensando, esto es clown, esto es bufón, esto es improvisación, esto es stand-up. Bueno, el stand-up en general no recurro a eso porque es otra cosa, es otro tipo de actuación, pero, digamos, lo que hago lo hago haciendo, sin pensar en la técnica pura. La técnica pura solo sirve para estudiarla. Porque es como decirte, yo hago un ejercicio con mis alumnos en Danza Clown del movimiento a la acción y de la acción al movimiento. Y hablamos de que el movimiento le pertenece al mundo de la danza y que la acción le pertenece al mundo del teatro. Pero en la acción hay movimiento y en el movimiento hay acción. Fragmentamos esa idea para poder estudiarlo. Para poder decir, bueno, ¿qué tiene la acción como concreta? ¿Qué tiene el movimiento como concreto? Y desde ahí buscamos. Pero después uno no está pensando en el escenario, me muevo, acciono, me muevo, ¿se entiende? Hay algo de eso que no ocurre, ¿sí? Que ocurre todo junto. Pero con respecto al mundo del payaso en particular, yo creo que la empatía es algo muy importante a tener en cuenta con respecto al público. Creo que hay una construcción de un personaje que debe ser ni naif, ni tonto, necesariamente. Puede ser muy oscuro, como dijo Gillo, pero que tiene un universo muy personal, ¿sí? Y la comunicación directa que tiene con el público me parece como muy importante también. No sé si respondió a tu pregunta igualmente. Sí, no, y me abre la idea de algo muy, muy interesante, lo que dices como de la relación con el público. Me hace pensar, o sea, me hizo pensar rápidamente en la película de Deadpool, que es como este personaje rompe la cuarta pared, y llegué como a la conclusión de que tal vez eso también es, ¿no? Como que el payaso está consciente de que finalmente no es en serio, que finalmente es como un juego en el que está haciendo parte y se lo toma muy en serio, pero en el momento en que de repente voltea a mirar al público, ya está siendo completamente consciente de que esto no es verdad, hay gente mirando. Entonces creo que me llega a esa conclusión interesante. Otra cosa que es muy importante es la mirada. Sí, la mirada como llave, ¿no? Porque aparte no tiene nada solo que ver con el registro, porque yo puedo trabajar como comediante con un registro de público así, y ya está, pero la mirada es como fundamental en el payaso, es la llave de su alma, es la llave de su pensamiento, o sea que la mirada, yo trato de no jugarla como comentario porque me parece algo muy racional, la idea de mirar como comentario, sino que
que lo hago más como una herramienta más de, como si me está pasando algo acá en lo íntimo, bueno, voy acá y lo muestro sin darle ninguna forma en particular. Por eso digo que hay algo del payaso que para mí ronda en algo que no puedo controlar del todo, ¿viste? Otra cosa muy interesante que plantea Finzi Pasca en este libro, que no me acordaba de Teatro de la Caricia, es que el payaso no trabaja ni en la escena, ni en el público, trabaja en la idea de proscenio, es decir, en un fino límite entre el mundo interno y el mundo externo. Me parece que esa es otra de las características interesantes que tiene el payaso para aplicar. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar ese? Estoy todo el tiempo entrenando, como alumno de clown, ese equilibrio que hay entre el mundo interno y el mundo externo, porque si yo me paso a mundo interno, se vuelve muy íntima la escena y el público empieza a dudar de qué estoy haciendo, no entiende, no hay boya. Pero si me voy demasiado al público, me pongo tipo prostituto al público, ¿qué quieren que haga para hacerlos reír? ¿No? Como hay algo de que se pone muy efectista, muy tonto. Entonces, ese fino límite entre el mundo interno y el mundo externo es por donde ronda el payaso, y encontrar ese equilibrio es sumamente interesante, y se entrena mucho para encontrarlo, muchísimo. Y hay funciones en que lo logramos bárbaro, y hay funciones que no. Pero, digamos, el payaso no está ni en la escena, que vendría a ser más que vendría a ser el medio más del actor dramático, ni en el público. Está en el fino límite entre uno y el otro. Ok, gracias Juan, como siempre nos sorprendes con tus preguntas. Julia, hay un ejercicio que se basa en la autoentrevista, ¿no? No sé si has visto autoentrevistas por ahí, pero me gustaría saber si puedes hacerte una autopregunta que tal vez no hemos hecho en este espacio y que te gustaría preguntarte y contestar. Miércoles. Ahora sí, damos la palabra a Julia Mucio. Si eres tan amable, Julia, una pregunta para Julia. Gracias. Una pregunta para mí misma. Ay, me dejaste, pero pensando... Si quieres, mientras piensas en una pregunta, vamos con Daniel. Daniel tiene una pregunta para ti, así que te dejo ese, como decimos aquí en Colombia, te dejo ese trompo dando vueltas. Daniel, cuéntanos. Hola, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Maestra, bueno, primero, como quisiera... Hola, Daniel. ¿Cómo ha pasado? Me dejó ahí bollando en esa autopregunta. Siempre nos conflictúa. Bueno, maestra, para apuntar un poquito algo sobre este tema de la nariz, si es necesario o no, pues bueno, en lo personal yo considero que sí, porque creo que, o sea, me siento muy cómodo con ella, o sea, es como la que me da el poder, por decirlo así, o sea, en lo personal. Y también hay otro objeto, o sea, siento que sin esos dos objetos que de pronto utilizo, no me siento cómodo cuando estoy haciendo, bueno, cuando estoy con el clown, ¿no? Que es como un kepi que utilizo y la nariz. O sea, para mí esos dos objetos son como indispensables, me hacen sentir muy cómodo y me permiten como fluir, ¿no? Cuando esté haciendo lo que esté haciendo, que es mucho más improvisado porque trabajo como con el público, con lo que me van dando, y en temas de seguridad y salud en el trabajo y eso. En fin, esto como para apuntarlo un poquito. Y la pregunta era respecto a la técnica de cómo quitarse la nariz. O sea, porque también siento, muy bien lo personal, que es algo mágico, ¿no? Entonces me da como mucha cosa quitármela así de frente a todo el mundo, o sea, nunca lo hago como... Siento un respeto, siento que es como algo que es mágico y que al quitársela frente a todo el mundo pierde algo, ¿no? Entonces, pero bueno, me llegó ahora la pregunta porque en estos días vi un comentario muy a lo sarcástico de alguien que colocaba como en un video donde se daban la vuelta para quitarse la nariz y colocaba muy sarcásticamente como, ¡ay, qué ternura! Se dan la vuelta para quitarse la nariz. Entonces yo... no sé, me quedo rondando, o sea, ¿hay una técnica para quitarse la nariz? ¿O da igual, va en cada persona si lo hacen de frente o no? No sé. Gracias. Es algo que se suele hacer, darse vuelta para quitarse la nariz, como un poco, para mí tiene el sentido simplemente de es algo de escena, ¿no? No lo encuentro tan sacro, pero si vos encontrás ese camino más sacro, digamos, más espiritual,
con respecto a la nariz, es tu camino y me parece genial que eso libere eso en vos y si sirve está bárbaro. Yo lo uso, como dije antes, como un elemento pedagógico, por lo tanto no tengo ninguna cuestión con respecto a agarrar el objeto nariz y ponerlo y sacarlo, sinceramente. Pero sí sé que hay algunos que necesitan todo ese ritual y me parece genial. Si lo necesitas, está buenísimo que lo hagas. Y también va a haber algún payaso que se va a reír de eso. Y está bien también, que probablemente sea yo o Jorge. Sí. Muchas gracias, maestra. Eso me lleva a mi autopregunta, porque yo creo que, bueno, no sé cómo hacerme la pregunta, porque no conozco el ejercicio. O sea, creo que alguna vez lo hice con Walter hace 1000 años, pero no lo conozco. Ok, hagamos de cuenta que eres Julia, preguntándole a Julia, así que le voy a dar el micrófono. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Alguna pregunta para la maestra Julia Mucio? Bueno, te quiero preguntar, bueno, Julia, sos muy linda, primero, muy linda, y realmente muy interesante todo lo que Te agradecería que sintetizaras un poco, que tenemos problemas de tiempo. Es genial que sos, realmente sabes muchísimo, has respondido todas mis preguntas. Julia, a la pregunta, si eres tan amable. Me hicieron, bueno, yo estaba pensando cuál sería el clown que a mí me gusta, o, a ver, qué sería lo ideal como camino, como comediante, ¿no? Entonces, pensaba cuál sería la búsqueda más allá del hacer reír, y estaba pensando en el mensaje que puede llegar a dejar el payaso como, a ver, como para despertar a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es tu pregunta, Julia. Sí, ¿qué podría hacer el payaso para despertar a la sociedad como con sus temas, ¿no? Wow, qué pregunta profunda, Julia. Ok, si escuchaste bien ahí, maestra Mucio, ¿escuchaste? Ay, sí, bueno, qué pretenciosa la pregunta, qué pretenciosa la pregunta de la alumna. Bueno, okay. Bueno, no tenemos mucho filtro a la hora de escoger a los que entran al chat, ¿no? Para mí, el payaso puede, más allá de todo lo que después se incorpore, comunicar aquello que nos hace frágiles, aquello que nos hace imperfectos, aquello que nos corre de la normalidad. ¿Sí? Es un gran denunciante de todo lo que nos pasa y lo que tratamos de tapar. Entonces, me parece interesante desde ese lugar pensarlo al payaso como alguien que evoluciona las formas, ¿no? Que no solamente es alguien, un personaje naif, que está en función de hacer reír y nada más, sino que puede viabilizar un tema tan importante como ese, ¿no? Que tiene que ver con romper la estructura, romper el esquema en el que vivimos, no resignarse a vivir en serie, digamos, ¿no? Y que abre en el alumno esa posibilidad. Ok, wow, qué bien, ok, vale, maravilloso. Estás bateando todas las que te llegan, muy bien, súper bien. Ok, tenemos una última pregunta por aquí de Camila Caballero. Camila, ¿estás por ahí? Hola, sí. Ay, pensé que no le iba a poder leer. Dale, Camila. Buenas. El micrófono es tuyo. Bueno, perfecto. Gracias. Quería preguntar en relación, bueno, me interesó muchísimo respecto al tema de la danza y el clown porque justamente hablando de lo que es el movimiento, ¿no? Y cómo yo lo relaciono con los tiempos. En la experiencia que había tenido con un profesor de clown, jugábamos mucho con el tema de los tiempos al ritmo de una pandereta, por ejemplo. Y eso siento que fue el dejar que me atraviesen el cuerpo, siento que me ayudó muchísimo a estar arriba del escenario y eso de respetar los tiempos, no sé, las miradas, el contacto con el público, y hay tantas cosas ahí para tener que, bueno, ahora yo estaba buscando esta relación, como vos hablás de la danza y del clown, más orientado a lo musical, ya sea desde la percusión corporal o desde donde se quiera, qué recursos
herramientas encontrarías vos para poder trabajar con la música, ya sea en el proceso de formación del clown o también en contacto con el público, que me parece que es una herramienta que es maravillosa para diferentes tipos de públicos y bueno, y respecto a la formación también. Eso, gracias. Bueno, Cami, buenísima la pregunta. Bueno, los payasos suelen hacer números musicales, pero yo siempre les digo a los alumnos que muchas veces usa la música como si fuese un cortinado de fondo, sin entender que la música ya en sí es una propuesta de alguien y que la puedo usar de miles de maneras distintas con mi interpretación. Yo descubrí un ejercicio en clown que primero deben hacer una secuencia de acciones, ¿sí? En esto que les dije de que trabajamos mucho con el mundo de las acciones y el mundo del movimiento, lo que hacemos en esa secuencia de acciones es después ser como un canal de lo que escuchamos. Cada alumno elige su material sonoro, y somos como un canal de lo que escuchamos. Lo que les digo es que elijan algún tema que les guste mucho y que lo conozcan bien, y que lo sensibilice de alguna manera, de la manera más amplia, ¿no? Entonces, lo que hacen es ir a través de las acciones, en el ritmo, en la propuesta textural de la música, tratando de encontrar los diferentes sonidos, y dejando que esos sonidos impacten en el cuerpo, o que el cuerpo sea canal a través de la acción, y ver cómo los diferentes estados de ese tema musical abren la acción, abren la posibilidad de la situación, etc. Después de que hacemos ese trabajo sobre la secuencia de acciones, después lo llevamos a movimiento puro, y después mezclamos una cosa con la otra, entendiendo que el payaso se puede apoyar tanto en la acción, y en ese abrir la acción, en la escucha, y también puede el teatro incorporar el mundo del movimiento como un mundo abstracto, de menos control, que me da más emoción. Y esos dos elementos pueden convivir en una rutina, siempre y cuando la música sea usada como canal, que el cuerpo sea el canal de la música, y que podamos entender a la música como una propuesta en la cual me puedo apoyar, puedo, no sé, subrayar algún momento, apoyarme en el ritmo, apoyarme en la voz de quien canta, intentar con el cuerpo ser otro ritmo, diferente de los que están, o ser otra melodía, o ser otro instrumento. O sea, que las posibilidades que tengo con mi cuerpo a partir de la música son enormes, nunca cortinado. Nunca por detrás, así tipo la música suena y yo estoy haciendo cualquier otra cosa. Esa la detesto, pero el resto de las posibilidades me parece enorme. Y después otra cosa importante que planteas, Camila, que me parece interesante, es que el payaso debe trabajar con el ritmo bien, debe tener mucha conciencia del ritmo, ¿sí? Porque un buen remate cómico debe ser el payaso, o al menos el payaso que trabaja con remates y con gags, debe poder manejar el ritmo muy, muy bien. Y también nosotros trabajamos con Jorge sobre lo que son los ritmos emocionales, que ese es otro camino muy interesante que se puede hacer con ritmo. Así que hay muchas posibilidades del ritmo para jugar en la comedia física y en el clown. ¿Cómo nos fue, Camila? ¿Respondida a tu pregunta? Sí, bárbaro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Súper, mil gracias. Vamos a terminar ya con esta última pregunta que quiero hacerte más bien es como tu opinión con relación a esta afirmación. Según Darío Fo, el tema central de todo acto de payasos es el hambre de comida, el hambre de justicia, el hambre de amor, el hambre de identidad, el hambre de poder. ¿Qué piensas tú con relación a esta afirmación? Primero me parece hermosa. Segundo, que el hambre moviliza, ¿no? Me moviliza a buscar qué. Así que me parece muy interesante por sí como tema, ¿no? El querer ahí comerse el mundo. Para mí también el payaso es un gran seductor también, en el mejor sentido de la palabra, no de la seducción videoclip chota, digamos, sino de una comunicación muy directa con el público en ese sentido, aparte de lo que mueven los temas como el tema que plantea Po. Y en cuanto a eso, a mí me parece interesante, a mí me vibra el payaso también en esto que dije antes de, más que el hambre que me mueve más el tema de poder salir del cuadrado que es la vida cotidiana, digamos. Creo que eso es lo que más ahora me está llamando la atención a la hora de buscar el payaso y de buscar la ruptura, ¿viste?
eso, no sé si te aporté Súper algo bien, más. súper Hablar bien. sobre todo, viste, después te sentís, no sé. Sí, sí. Ok, Julia, por aquí hay un comentario de Elisa Balbonesi, que de hecho Ay, mi alumna mía. nos regala una imagen de sus dos gordos gatos, de sus dos gatos obesos. Ese ejercicio ha sido una experiencia maravillosa. Tuve el privilegio de vivenciarlo durante el verano con la maestra Julia y fue absolutamente gratificante y placentero. Gracias, Elisa. ¿Me escuchaste por ahí? Sin ánimo de ofender en ningún momento de tus dos gatos, para nada. Todo lo contrario. Okay. De hecho, hay unas fotografías bellísimas por aquí. Natalia Ariza, bellísima esa foto, hermosa esa foto que tienes ahí en tu chat. Tenemos una foto por aquí, Juanita Cetina, con esa carita de yo no rompo un plato, pero las rompe toda la vajilla. Toda. Una monstrua. Sí, sí, tremenda. Ok, pues nada. Me escuchaste, ¿no, Juanita? Muy bien. Sergio, el micrófono es tuyo. Me robé la palabra. ¿Llegó la luz? ¿Llegó la luz en todo el barrio? Sí, pues espero. Llegó hace como 15 minutos. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, tú eres el verdadero anfitrión de todo esto, así que, pues nada, despide este espacio. Primero que todo, muchas gracias a ti por acompañarnos, por ayudarnos en estas situaciones pandémicas. Siempre allí yo a la mano. De nada, Sergio, no me sale colombiano. Pero bueno, de nada. Eso es costeño, eso es costeño. Acuérdate, el acento costeño es completamente diferente al colombiano. No. Yo no entiendo por qué Julia y Jorge acentúan a los barranquilleros como cartageneros. Sí, es una cosa loca, ¿no? O sea... No sé. Dillo, muchas gracias por tu compañía, por apoyarnos, como siempre, en estos casos y en los demás. Julia Mucio, maestra, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Punto Tratal de la Fundación Proscenio Teatro. ¿Se nos fue? Espacio suyo. Ahí estás. A encontrarnos y dialogar y profundizar mucho más sobre las artes escénicas. En este caso, el maravilloso mundo del clown, hablado de una maestra de talla internacional que esperamos tenerla de vuelta por acá en Colombia muy próximamente. Y nada, que sigan con esos derroteros de pasar de lo presencial a lo virtual para volver otra vez a lo presencial, que tanta falta nos hace. Maestra, muchas gracias. Gracias a vos, Checho, por invitarme. Muchas gracias, Gillo. Ha sido canal de cosas muy interesantes.